Lucas capítulo 10, a partir del versículo 1. Capítulo 10, versículo a partir del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea en esta casa. Y si hubiere algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis, si os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Recordemos que mucho antes el Señor había ya enviado a los 12 apóstoles a hacer el mismo trabajo de evangelización a los pueblos. A partir de este momento vamos a saltar al versículo 17. Después de que ellos fueron, después de haber ido los 70 discípulos a evangelizar los pueblos por donde iba a pasar el Señor, vamos a leer lo que pasó. A partir del versículo 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijáis de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El Señor nos da el poder, la potestad sobre todo espíritu del mal. El Señor nos da ese poder a nosotros. Podemos echar fuera demonios, podemos sanar enfermos. Quiero que vengas conmigo al mismo Lucas, capítulo 22. A partir del versículo 35 y 36. Dice la palabra: y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Hay una diferencia cuando el Señor envía a los 70 y a partir de este momento hay una diferencia. Vamos a mirar lo que dice aquí. Y les dijo, esta es una conjunción de palabras, dice: pues ahora. Entonces esa es una conjunción de palabras que me indica, es una conjunción de continuidad, pero con condición. El Señor está diciendo: pues ahora seguiréis yendo a evangelizar, seguiréis saliendo a los pueblos, a los países, a las naciones, pero va a haber un cambio. Recordad que cuando el Señor envió primeramente a los 12, envió después a los 70, ellos no tuvieron nadie les impidió predicar el evangelio. Ellos lo hicieron libremente. El Señor les proveyó de todo lo que ellos necesitaban. Por eso el Señor les dice: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, porque todo os será proveído. Es cierto que el Señor seguirá proveyendo,
Pero esta conjunción de palabras me dice que pues a partir de ahora ya no va a ser tan fácil predicar el evangelio. El condicionante es que a partir de este momento ellos seguirán yendo a las naciones, seguirán yendo a predicar el evangelio, pero habrá dificultad, habrá problemas, impedirán, harán todo lo posible de que no podamos llevar ese evangelio a las naciones, a los pueblos, a las ciudades. Eso es lo que el Señor está diciendo a todos sus discípulos, que a partir de ahora ya no va a ser tan fácil predicar el evangelio. Y eso lo estamos viendo en muchos países del mundo, que son perseguidos, que son muertos por simplemente nombrar el nombre de Jesús, el nombre de Dios. El otro día, ayer estaba hablando con Alex. Yo creo que muchos saben que Alex tiene un proyecto para Torremolinos, y estaba haciendo las gestiones allí en el ayuntamiento con una concejal, y Alex le lleva todo lo que es el estatuto de lo que va a hacer la asociación. Pero ¿qué es lo primero que esta concejala ve? Que se nombra el evangelio y que se nombra a Dios. Entonces esta le dice a Alex: está muy bien todo esto, pero aquí hay algo que tienes que cambiar. Tienes que quitar donde dice evangelio, donde nombra a Dios, tienes que quitarlo. ¿Por qué? Porque aquí hay muchas personas que no aceptan eso, que no te van a aceptar por el simple hecho de que tú nombres el evangelio y de que tú nombres a Dios. Aquí te lo van a rechazar. ¿Por qué? Porque no es permitido. ¿Por qué? Porque ellos viven en la oscuridad, viven conforme a sus pecados, viven conforme a sus deseos. Entonces no hay cabida en sus corazones para Dios. Y a eso se estaba refiriendo Jesús cuando nos dice: ahora, de ahora en más, ya nada será fácil. Supliré todas vuestras necesidades, pero seréis perseguidos. Quiero que vengas conmigo a Mateo. Mateo 10. Mateo 10, versículo 16 al 23. Dice la palabra: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como ovejas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mi nombre, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Pero no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Es bastante claro, ¿no? Cuando Jesús dice que seremos aborrecidos por causa de su nombre. Aún el simple hecho de nombrar a Jesús, por ese simple hecho van a hacer que nos aborrezcan en el mundo. Seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Fíjate lo que dice: seréis aborrecidos por todos, dice. Todos. El Señor usa la palabra todos, hablando en general de todo el mundo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sabemos, muchas veces ya se nos ha predicado de que somos escogidos y que somos llamados a llevar el evangelio a las personas. Pero somos conscientes también de lo que ello implica para cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios que aquí, en este país, todavía tenemos esa libertad de poder llevar el evangelio. Tenemos todavía esa libertad de poder predicar libremente en la calle. Pero hay países en que hay hermanos
siervos, ministros del Señor, que no tienen esa libertad de poder salir a la calle, que se tienen que reunir en alcantarillas, en zonas ocultas, en cuevas, para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque libremente no lo pueden hacer, porque si son pillados, o con una Biblia, o cantando una alabanza al Señor, ellos pueden ser llevados a la muerte por causa del nombre de Jesús. Y nosotros todavía tenemos esa libertad en este país, y eso es algo que nosotros debemos aprovechar para el reino de los cielos. Necesitamos nosotros llevar ese evangelio, necesitamos nosotros presentar ese evangelio mientras podamos hacerlo libremente, porque va a llegar tiempos en que nos van a limitar, no nos van a dejar reunirnos y no nos van a dejar predicar el evangelio libremente. Pero hoy sí tenemos esa libertad, y eso es algo que nosotros debemos apresurarnos a llevar esa palabra a todo el mundo, a cada pueblo, a cada ciudad, a cada persona que el Señor nos presente. Podamos presentar ese propósito de salvación para cada uno, tu vecino, en el supermercado, al panadero, a todas las personas que no conocen a Dios. Somos tú y yo los que estamos allí como atalayas, como luces, para llevar esa luz a esas personas. Nosotros como hijos de Dios no podemos dejarnos llevar por nuestros deseos, porque hay muchos cristianos que anteponen sus deseos a los propósitos de Dios, que dicen: no, yo esperaré, voy a trabajar y voy a comprarme una casa, me casaré y después empezaré a predicar, empezaré a servir a Dios en tiempo completo. Dios no te exige que tú le sirvas en tiempo completo. Tú puedes trabajar y servir a Dios, tú lo puedes compaginar, solamente que tiene que haber un equilibrio entre lo que es el trabajo secular y el servir a Dios, y por sobre todo no dejarte contaminar por las cosas del mundo, porque tú enciendes la tele, enciendes la radio y todo es pecado, todo te habla de pecado, todo te lleva al pecado. Películas, series, todo eso es contaminación para el corazón. ¿Por qué? Porque entra a través del ojo y contamina tu corazón. Y nosotros, como hijos de Dios, escogidos, porque Él nos escogió, necesitamos ser cuidadosos en qué es lo que consumimos en las redes sociales, en la televisión, en la radio, en internet. Debemos tener cuidado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Destruirnos, destruir nuestras vidas, apartarnos de lo que es el propósito de Dios. Jesús dice: no os regocijéis porque podáis echar fuera demonios, ni que puedas sanar enfermos. Regocíjate porque tu nombre está escrito en el reino de los cielos. Eso es algo muy importante que tú nunca debes olvidar, de que tu nombre está escrito en el reino de los cielos. El Señor te ha dado un nombre, te ha dado identidad, esa identidad que nunca tuviste cuando vivías en el mundo. Tú tienes un nombre, y ese nombre quizás no te llames como te llames aquí en la tierra, quizás tengas otro nombre en el cielo, pero ya tienes la identidad de Cristo en tu corazón. Y es esa identidad la que tú tienes que mantener puro, sin contaminación del mundo. Estaba leyendo la hermana el versículo de Pablo cuando dice: bástate mi gracia. Allí está el secreto. Él es la gracia la que te va a sostener en los momentos difíciles. Es la gracia de Dios la que está en tu vida, la que está en tu corazón, la que ha puesto ese sello de identidad del Espíritu Santo en tu corazón. Es la que te va a sostener en los momentos duros, porque yo te aseguro que vas a tener momentos difíciles en tu vida, dificultades, problemas, pero la Biblia también me enseña que todo tiene su tiempo, que habrá tiempo de paz, tiempo de guerra. Pero en ese tiempo de paz, en ese tiempo de calma que yo tengo en mi vida, es el momento en que yo debo preparar mi vida para cuando lleguen los momentos difíciles. Porque es en ese momento difícil en el que el poder de Dios se va a manifestar en tu vida. Llénate de la gracia de Dios. Y dice: porque esa es mi debilidad.
cuando el poder de Cristo reposa sobre mí. Cuando tú estás lleno de gracia, el poder de Cristo reposa sobre tu vida. Te rodea con su amor. Te rodea. Porque dice el salmista, tú me rodeas por delante y por detrás. Y muchas veces cuando hay tiempo de paz en nuestras vidas, no lo sentimos y no le damos importancia. Nos damos cuenta cuando vienen los problemas a nuestras vidas y nos duele, y es en esos momentos que nos acordamos que hay un Dios que nos prometió cosas, que tiene una infinidad de promesas para nosotros en nuestras vidas. Pero sería importante que cada promesa que Él tiene para nosotros la recordemos, tanto en los tiempos buenos como en los tiempos malos. No solamente en los tiempos malos. Muchos se acuerdan solamente de venir a la presencia de Dios cuando hay problemas. Pero en los tiempos buenos se olvida, ora de vez en cuando y no busca y no le da importancia a la presencia de Dios. Y es en ese tiempo de paz, cuando el Señor te va a preparar, cuando el Señor te va a decir, bástate mi gracia. Cuando lleguen los tiempos malos. Y si yo no estoy y el Señor no me ha preparado, me va a costar un montón, me va a costar muchas lágrimas. Yo necesito darle la importancia a la presencia de Dios, dar la importancia a la gracia de Dios en mi vida. Llenarme con esa gracia, llenarme con ese amor. Jesús dice, el que busca, halla. Y cuando tú lo buscas con todo tu corazón, cuando tú lo buscas desde lo más profundo de tu ser, tú lo encuentras. Esa gracia está allí presente siempre para ti. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Dios y porque Él te lo ha prometido. Jesús te promete, dice, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Jesús nunca te abandona. Jesús nunca te deja. ¿Por qué? Porque Él cumple sus promesas. Dice San Pablo, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él está siempre allí. Aunque nosotros nos olvidemos de orar, nos olvidemos de buscar su presencia, Él está allí siempre con los brazos abiertos, esperando que nosotros vengamos, nos encerremos y nos arrodillemos allí en su presencia, porque ese es el lugar donde Él nos quiere ver. Porque Él quiere esa comunión contigo. Él quiere que su presencia inunde tu vida, que su amor te arrope en todo momento, y no solamente en los momentos difíciles, sino en todo tiempo, porque es esa gracia, ese amor lo que tú vas a volver a dar a otras personas. Y si tú en los tiempos buenos lo descuidas, tú no vas a dar nada a nadie. Porque Dios te quiere lleno de su presencia. ¿Para qué? Para que tú puedas ser bendición para otras personas, para que otras personas puedan llegar a sus pies por medio de tu vida, porque para eso Él te prepara. Él te regaló la salvación. La salvación es tuya por derecho propio. Tú has aceptado ese sacrificio que el Señor hizo por ti en la cruz, entonces la salvación te pertenece. Pero además de eso, no nos conformemos simplemente con ir al cielo. Vamos a buscar entrar en el reino de los cielos cargado de frutos. Cargado de frutos. ¿Con qué cara vamos a presentarnos delante de Dios si no llevamos frutos? La salvación es tuya. Puedes alcanzar la salvación, pero si entras en el reino de los cielos sin frutos, eso sería una vergüenza. Llevando tanto tiempo en los caminos de Dios, en los caminos, en los propósitos de Dios, y no llevar frutos, es una vergüenza. Ese es un deseo de Dios para cada uno, que nosotros entremos cargados de frutos en su reino. Y cuando estés en la puerta del cielo, Él te diga, entra en el reposo del Señor, siervo fiel. Ese debería ser el anhelo de cada uno de nosotros, de cada cristiano. No simplemente servirle por todos los galardones que Él pueda darnos, sino para ser usado para el reino de los cielos, para entrar cargado al reino de los cielos. Y si nosotros no le damos importancia a la gracia, pues yo creo que no vamos a llegar muy lejos.
no vamos a llegar muy lejos, porque es en esa gracia, en la búsqueda de su presencia, cuando Él más nos rodea. Yo sé que vendrán tiempos difíciles, van a venir problemas, vamos a llorar mucho, el enemigo nos va a poner dificultades, tentaciones, pruebas. Y una de las cosas, de los versículos que yo siempre tengo en mi mente es uno de los salmos que dice: tú tienes la cuenta de todas mis aflicciones. Salmo 56, 8. Tú tienes la cuenta de todas mis aflicciones. Y dice: y mis lágrimas tú lo has guardado en un frasco, y todo lo tienes apuntado en un libro. Esa es la versión, la Nueva Traducción Internacional. Y dice: y todo lo tienes apuntado en un libro. Dios tiene apuntado todos tus sufrimientos, todas tus aflicciones, todas tus lágrimas. Él no se olvida. Él no se olvida de nada de lo que te pasa aquí en la vida. Pero, en cambio, tenemos ese consuelo que Él nos da. Vemos la historia de Job, el sufrimiento brutal que tuvo, pero él se mantuvo firme. Venían sus amigos, le decían: maldice a Dios y muérete. Venía su mujer y le decía: maldice a tu Dios y muérete. Y decía él: ¿no recibiré yo lo malo de Dios? ¿Solamente recibiré lo bueno? También lo malo. Y eso llegará a nuestras vidas, tarde o temprano. Pero dice Jesús: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este será salvo. Y ese es el destino. Nosotros no podemos escoger el camino. Yo no puedo decir: yo elijo ir al cielo. Tú no puedes elegir ir al cielo. Tú puedes elegir el camino que lleva al cielo. Y cuando estés en el camino, ¿qué es lo que va a hacer que tú llegues al cielo? La perseverancia, la fidelidad. Y es la gracia la que te va a mantener en ese camino. Es la gracia la que te va a sostener en esos caminos, en los momentos difíciles. Y yo doy gracias a Dios porque todavía estamos viviendo tiempos de paz para los cristianos. Y necesitamos aprovechar ese tiempo y necesitamos expandir el reino de los cielos. Necesitamos llevar ese mensaje a todos los pueblos, a todas las naciones. Somos imagen de Cristo aquí en la tierra, y es esa imagen la que nosotros necesitamos resplandecer a las demás personas. Que ellos vean en ti, que ellos vean en tu carácter, en tu actitud, en tu forma de hablar, puedan ver a Cristo. Que ellos puedan ver impregnado el carácter de Cristo en tu vida. San Pablo dice que no podemos hablar malas palabras, no pueden salir malas palabras de nosotros, ni maldiciones. Siempre debemos tener cuidado de cómo hablamos, de qué es lo que sale, porque tú sabes que lo que sale de tu boca es lo que te contamina y es lo que hace daño a otras personas, es lo que maldice a otras personas. Esa misma boca que bendice a Dios puede maldecir a tu vecino. Pero la gracia de Dios es lo que hace que haya un equilibrio en tu vida. Pero si yo no busco esa gracia, si yo no busco estar en la presencia de Dios, no va a haber ningún equilibrio. Y yo no voy a entrar en el reino de los cielos cargado de frutos. No es solamente por eso, no es solamente por mí, sino es que de nosotros depende la vida de muchas personas. Hay muchas personas allí esperando que nosotros salgamos allí, que le llevemos el Evangelio, que hablemos del amor de Cristo, de que hay esperanza para el mundo, de que hay un solo camino al Padre, que es Jesús, un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió por cada uno de nosotros en la cruz, que derramó su sangre por nosotros,
en la cruz, y ese es el único camino para el ser humano, para llegar al Padre, para alcanzar la salvación. Y si ellos no pasan por ese camino, ellos están condenados a una eternidad de sufrimiento. Apocalipsis. Apocalipsis 21. Vamos a leer primero Apocalipsis 20. Y aquí el apóstol Juan me está hablando de lo que va a suceder ya después del milenio, después de los 1000 años de gobierno de Cristo en la tierra. Cuando se cumplan esos 1000 años, dice Apocalipsis 20, 15, dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿a dónde será lanzado? Al lago de fuego. Esa es la condenación. Por eso la importancia que Jesús le da de que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, porque dice Apocalipsis 20:15, dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el destino que espera a todo aquel que no tiene inscrito su nombre en el libro de la vida. Y si Jesús le da importancia a que tu nombre esté inscrito allí, pues nosotros debemos darle la misma importancia que Él le da. Que tú le des la importancia de que el nombre de tu vecino esté inscrito en el libro de la vida. Que el de abajo o el de arriba, el de al lado, esté escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque cuando tú llegues ahí al reino de los cielos y te des cuenta de que Él no está allí, es que nunca fue escrito su nombre allí en ese libro. Y si yo no predico a esa persona, el Señor me lo va a demandar. Apocalipsis 21. Versículo 1. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como su esposa ataviada para su marido. Ese es el lugar donde vamos a pasar la eternidad, lo que estemos inscritos en el libro de la vida. Dice el versículo 21, capítulo 21, versículo 27, dice: no entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Lo vuelve a repetir: solamente entrarán en ese lugar aquellos que estén inscritos en el libro de la vida. Vamos a darle importancia a las cosas que Jesús le dio importancia. Tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Vamos a procurar que el nombre de tu vecino esté inscrito en el libro de la vida. El nombre del carnicero esté inscrito en el libro de la vida. Porque si no somos nosotros, entonces nos convertimos en un siervo inútil para el Señor. Porque no hemos sido capaces de llevar el mensaje a esas personas. Porque no hemos sido capaces de presentar ese mensaje de salvación a esas personas. Necesitamos dar importancia a las cosas de arriba. Necesitamos vivir las cosas de arriba. La Biblia dice que vivimos en el mundo porque ya no formamos parte de este mundo. San Pablo dice que somos ciudadanos del reino de los cielos. Vamos a vivir como tales, vamos a resplandecer como tales,
y no importa la dificultad o el problema que venga a nuestras vidas, tenemos la esperanza y tenemos su promesa de que su gracia nos sostendrá en esos momentos difíciles. Amén. Vamos a orar. Señor, bendito es tu nombre. Te alabamos, te glorificamos a ti, Señor. Reconocemos tu grandeza, Señor. Reconocemos, Señor, de que fuera de ti, Señor, no somos absolutamente nada. Y pedimos tu misericordia para nosotros, Señor, si hemos pecado, si te hemos fallado, Señor. Hoy queremos dar importancia a todo aquello que tú has dado importancia, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a convertirnos en luz para el mundo, en ejemplo para el mundo. Queremos pedirte, Dios, que tú conviertas este lugar, Señor, en un lugar donde muchas personas puedan alcanzar esa gracia, esa salvación que solamente viene de ti, Señor. Que nos ayude, Señor, a ser siervos útiles, Señor, y que tú nos guíes en cada paso que demos en este lugar. Que podamos, Señor, actuar conforme a tu voluntad y que tú nos ayudes, Señor, a hacer un trabajo excelente en este lugar, Señor. Clamamos por este pueblo, clamamos por las personas, Señor, y te pedimos, Señor, que el reino de los cielos descienda a este lugar, Señor. Te bendecimos y te glorificamos, Señor. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, bendigo, Señor, sus vidas, bendigo la vuelta a casa, Señor, que tu presencia acompañe a cada uno, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga.